Continuamos en esta oportunidad con el concepto de SEO on page, que venimos desarrollando en nuestras actividades de posicionamiento web. Las acciones de SEO on site abarcan todas aquellas que pueden realizarse dentro de nuestro sitio web y que tienen por objetivo posicionar y dar mejores características de posicionamiento al mismo sitio en los buscadores. ¿Cómo consideras que podríamos lograr este tipo de acciones con una página propia o siendo nosotros los estrategas de marketing digital de un sitio web empresarial o de una marca en particular? Pues bien, son numerosas las acciones que podríamos realizar, pero recordemos que el hecho de que el SEO en sí mismo no tenga costo de pauta publicitaria frente al buscador, sí tiene un costo en cuanto a la implementación, en cuanto a la estrategia, en cuanto, por ejemplo, al pago del profesional que debe realizarlo para que pueda posicionarse. Como decíamos, una de las acciones que podríamos realizar es en un sitio, por ejemplo, de un gimnasio, como podemos ver en este momento en pantalla, utilizar algunas acciones de blogs. La utilización de los títulos, de las palabras claves, las descripciones, los enlaces, son todas herramientas que podemos utilizar en nuestro sitio. Pero, ¿de qué manera podemos lograr que esto sea efectivo y que realmente impacte en un buscador? Una de estas posibilidades es, por ejemplo, utilizar un blog institucional. En este caso, estamos viendo que, por ejemplo, la empresa, además de tener su navegación institucional, donde responde cierta información que el usuario requiere cuando realiza una primera aproximación de conocimiento, además de ello, ha construido un blog que se encuentra bajo el mismo paraguas de marca. ¿Qué significa esto de tener un blog en el mismo paraguas de marcas? Pues bien, nosotros cuando entramos al sitio, vemos en la misma navegación que se encuentra el blog y todas esas notas se encuentran ya conociendo o anticipando al usuario que se encuentra bajo la marca, en este caso Ergo, pero podría ser, por ejemplo, una marca Nike, una marca Adidas o lo que fuese de interés general. ¿Cuál sería otra posibilidad? Pues bien, tener un blog anónimo temático que podría utilizarse en WordPress, donde ponemos artículos de interés, pero no se relaciona directamente con la marca. ¿Cómo construimos el SEO ahora en este tipo de blog que se encuentra bajo el mismo paraguas de marca? La composición de los títulos es un material clave para que pueda ser reconocido en el buscador Google una determinada información. Además, al colocar en el blog una nota de interés y haber hecho una correcta titulación, podemos además en la bajada, cuando por ejemplo se utilizan palabras claves, linkear con las distintas actividades que se realizan en el sitio. Un ejemplo sería, por ejemplo, acá vemos cuál es la mejor motivación para hacer ejercicio físico. Si en esos ejemplos de motivación aparece, por ejemplo, la palabra Zumba, puede colocarse con un link que vaya directamente a los horarios de Zumba en ese tipo de gimnasio. Lo mismo podría ocurrir cuando se habla de musculación. Cuando hablamos de características de musculación, directamente un link a los horarios de musculación o un link a los profesores de musculación hablando sobre las características de la actividad. Toda esta situación sucede en el mismo sitio. Es decir, que nuestra navegación, que se orienta a un posicionamiento, está ocurriendo, en este caso, bajo un mismo paraguas de marca. Podríamos extender este tipo de marketing de contenidos utilizando blogs específicos, por ejemplo, creando un blog WordPress de musculación. En ese caso, si bien la lógica de navegación sería muy semejante, vendría desde un punto de legitimación, es decir, que no sería la marca hablando sobre la marca, sino que sería una situación anónima legitimando el contenido de la marca. Este tipo de actividad es muy común en las situaciones de posicionamiento y lo vemos claramente en este ejemplo que estamos avanzando. A continuación, realizaremos una actividad para clarificar conceptos y organizar la información adquirida.
Bien, observando las claves de respuesta de esta actividad, donde teníamos que relacionar el concepto, una definición y una imagen que mejor lo represente, vamos al ejemplo del concepto de keywords, donde la definición es que son palabras claves que deben aparecer en el contenido para ayudar a los buscadores a entender la temática del sitio y su mejor imagen representativa. Seguramente si estás por este camino vas a tener un gran éxito en la resolución de los restantes conceptos. Bien, desarrollamos en esta oportunidad el concepto central SEO off-page para seguir avanzando en el desarrollo de esta unidad. Anteriormente habíamos tocado un ejemplo donde veíamos de SEO on-site, recientemente una página de un gimnasio que en su interior colocaba, por ejemplo, un blog bajo el mismo paraguas de marca y generaba cierta navegación que además aportaba la posibilidad de que ingresen navegantes con un interés temático. En esa situación, el estratega de marketing y el desarrollador, la misma marca, tiene completo control de lo que sucede en el espacio virtual porque es propio. Las estrategias SEO on-page se refieren a estrategias que provienen de un contexto fuera del sitio personal de la marca. Veíamos que si, por ejemplo, creamos un blog con las mismas intenciones, pero fuera del paraguas de marcas, que fuera anónimo o de WordPress, y empezamos a establecer el link hacia nuestro sitio, estamos ahí hablando de una estrategia SEO off-page, o sea, fuera de nuestra página. Pero además, podríamos interesarnos, por ejemplo, en que esa navegación no solamente promueva de ese blog que nosotros hemos creado, sino que además podemos ver que existan otros blogs de un interés temático que sea de nuestro interés y que consideremos que pueden llegar a aportar un muy buen tráfico. En ese caso, quizás podamos tener la oportunidad de subir artículos, aunque no sean de nuestra propiedad, o establecer cierta vinculación, incluso desde los comentarios, con nuestra navegación. Todo ese tipo de SEO nos aportará que diferentes usuarios que se interesan en la misma temática, pero que no se encuentran bajo nuestro paraguas de marca, se aproximen y establezcan un primer momento SEO con nuestra intención de comunicación. Esta situación se puede dar también en las redes sociales, sobre todo con el dinamismo en que se construye opinión y se construye imagen desde el punto de vista de la interacción. Recordemos que, por ejemplo, cuando un usuario tiene interés en determinada temática y se encuentra navegando en una red social, inmediatamente busca una comparación directa y también una relación con otros usuarios, consultando acerca de marca o simplemente generando contenido. En este caso, la generación del hashtag para posicionar palabras claves o diferentes temáticas de clasificación e indexación dentro de redes sociales nos aporta una valiosa herramienta para lograr diferenciar y construir nuestra marca. Recordemos que el usuario, o sea, nuestro destinatario objetivo, no solamente es un consumidor pasivo de nuestra información, sino que también puede convertirse en un constructor activo de esa información. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo podríamos considerar que nuestro destinatario se convierte en un constructor de información? Nuestra característica más común o más interactiva sucede en los comentarios de blogs, pero también en los comentarios de redes sociales. Cuando el usuario decide hacer un comentario o simplemente colocar una acción de me gusta o de simpatía, está interaccionando ya con nuestra marca, está produciendo contenidos y nos está ayudando a generar cierta situación de vinculación, de navegación, que se produce fuera de nuestro sitio personal. Es decir, que nosotros comenzamos a tener menos control, pero estamos construyendo de manera positiva una buena relación de navegación. La contratación de diferentes links o quizás la existencia de links sin que necesariamente sean contratados, sino que, por ejemplo, el escribir nosotros artículos
colocamos link hacia determinadas partes de nuestro sitio, estamos haciendo allí también estrategias de SEO off-page que nos llevan desde una navegación externa hacia nuestros puntos de contacto principal. Recordemos también que todas estas estrategias SEO se pueden optimizar y complementarse con estrategias SEM. Sobre todo, por ejemplo, cuando se realizan determinados posteos en redes sociales y nos damos cuenta que tiene una muy buena respuesta de parte de los usuarios de la interacción, tenemos la opción de promocionarlo, aportar capital y lograr que, de acuerdo a diferentes características de geolocalización, tengamos un mayor alcance de comunicación. Esto puede suceder también con notas que tenemos en diferentes blogs, donde decidimos realizar contrataciones AdWords, donde la gran intervención de comentarios también nos ayuda a posicionarnos y a construir marca. A continuación del intervalo realizaremos una actividad que te servirá para organizar la información adquirida. Bien, de acuerdo a estos ejemplos que venimos desarrollando, aportamos las claves de respuesta para la resolución de esta actividad, donde se debían clasificar o colocar conceptos según fueran del lado on-page u off-page. En este caso, colocamos como ejemplo de interacción, que pueden ser indistintos para ambos, la situación de que estamos hablando en ambos casos de SEO y que en ambos casos se trata de una actividad gratuita. Recordemos cuando nos referimos a este punto de que es gratuito, en realidad nos estamos haciendo referencia o dirección a que no se debe pagar a un buscador, a Google por ejemplo, para hacer estas actividades, pero que sin embargo seguramente se encarecerán con el costo del especialista y con la habilidad de estos especialistas para lograr una combinación apropiada en el posicionamiento. Seguramente, si has logrado estar por este camino y diferenciar claramente estos conceptos, tendrás gran éxito en la resolución de esta actividad. Avanzamos en esta oportunidad con el concepto central de Social Media Optimization. Con la intensa relación entre el usuario y las redes sociales, el SMO se ha convertido en una inteligente manera de posicionar marca, en una poderosa herramienta para el marketing digital. Pero también, si no es bien utilizada, sus consecuencias pueden ser fatales para la empresa. Recordemos que el posicionamiento en el uso de las redes sociales hace que las empresas se interesen cada vez más en desarrollar un contenido apropiado para que el marketing de contenidos pueda ser eficiente en la conducción de usuarios hacia diferentes puntos de contacto. ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de contenidos? Las diferentes estadísticas y lecturas nos dicen que el contenido multimedia es el más eficiente a la hora de atraer usuarios. En el ejemplo que podemos ver en pantalla, estamos viendo el desarrollo de un video corto de una marca con fines de utilización en redes sociales. Esto implica que se trata del mensaje en la misma marca, pero que además la interacción y dinamismo de una pieza corta atrae la atención del usuario y ese interés motiva a que el mismo usuario pueda compartirlo. Podemos encontrar en el espacio digital, sobre todo en relación con redes sociales, innumerables ejemplos de viralización en cuanto a usuarios que comienzan a compartir contenidos. Debemos tener en cuenta que este tipo de video no solamente contiene una acción publicitaria de marca, sino que además contiene una agresiva atracción por el contenido que están demostrando. Puede ser contenido que mayoritariamente proponga curiosidad o pueden ser contenidos que simplemente establezcan paralelismos, historias de vida, historias graciosas de buen humor o incluso atracciones de identificación. En todos los casos estamos hablando de un contenido específico para redes sociales.
Existen muchos casos donde esto puede saltar a los medios tradicionales o también puede ser utilizado de una manera complementaria con campañas generales. Pero, en general, un contenido de estas características se orienta a lograr viralización en la identificación del usuario. Si estamos hablando entonces de SMO, una estrategia de marketing digital que incluye acciones con el objetivo de promocionar un sitio web o una marca a través de las redes sociales y de las comunidades online. De esta manera, lo que aspiramos a obtener son enlaces entrantes y un posicionamiento natural en los primeros lugares de los motores de búsqueda. Les dejo a continuación un video ejemplificador de estos conceptos de los cuales estaba hablando para que podamos ver cómo se desarrolla una pieza orientada al marketing de viralización en redes sociales. A continuación de este intervalo, desarrollamos esta actividad que va a permitir organizar información en diferentes clasificaciones que venimos abordando. En las claves de respuesta de esta actividad, donde teníamos que organizar las ventajas y las desventajas, podemos mencionar como ejemplo, entre las ventajas, que mejora la reputación online y en desventajas, que puede perjudicar la reputación de la empresa. Cuando nos referimos a perjudicar la reputación de la empresa, estamos haciendo referencia a las acciones que se dan en el espacio virtual y sobre todo relacionado con redes sociales cuando los usuarios comienzan a construir opinión negativa sobre una marca. En este caso, la rápida intervención de los equipos de Community Manager y de gestión de marketing digital deben tener una actividad creciente para lograr revertir y mantener siempre en valores aceptables la construcción de imagen positiva. Si has logrado desarrollar este tipo de relaciones con esta orientación, seguramente ha sido eficiente el resto del ejercicio. En este concepto abordaremos el proceso SEO, que si bien ya venimos utilizando diferentes conceptos y herramientas en relación al mismo, intentaremos a través de este esquema que podrás ver en pantalla una clarificación de 8 pasos en relación a un proceso SEO. Recordemos que puede tener innumerables representaciones el tipo de proceso, pero hemos seleccionado en este caso estos 8 pasos como una manera de resumir los conceptos que se han aplicado en toda la unidad y que podrás analizar en la siguiente actividad. Por un lado, hablábamos del análisis de negocio y nos referíamos al conocimiento del propio negocio. ¿Cómo vemos esto en el espacio digital? Pues bien, a partir de la definición de objetivos y del análisis web, logramos el posicionamiento de keywords o palabras claves. Recordemos que, por ejemplo, cuando hablábamos de acciones como la desarrollada por Netshoes, el posicionamiento de las palabras claves en relación con la marca se constituían en una acción vital. Por ejemplo, cuando decidimos comprar zapatillas Nike en determinado lugar,
y existen determinados tipos de marcas interesadas en geolocalizaciones específicas. Si hablamos del ejemplo de Netshoes, estamos hablando de una empresa de alcance global, pero que aparte tiene una regionalización general en Argentina, donde quizás pueda posicionar diferentes marcas en diferentes regiones. Por ejemplo, posicionar determinadas zapatillas Nike en Buenos Aires, otros modelos en Córdoba y otros modelos en Ciudad de Rosario. En ese caso, su posicionamiento SEO se orientaría a este tipo de vinculación con el usuario según su regionalización. Pero podría también ser un posicionamiento general de marca donde el conocimiento de la empresa, la definición de los objetivos y la optimización de marca se vincularía con la optimización del contenido. Si vamos al caso específico de Netshoes, recordemos que, por ejemplo, cuando vemos una zapatilla, vemos debajo de ella también su descripción. Esta descripción tiene diferentes valoraciones. Por ejemplo, la valoración de descripción del objeto, una zapatilla de cuero de tal o cual medida en tal o cual talle. Pero además también puede tener cierto contenido emocional que hace que se posicione mejor en los buscadores. Una zapatilla que te permitirá caminar cómodamente y que además te llegará de determinados momentos para hacer determinados deportes. Analizamos los enlaces entrantes, realizamos estrategias de link building y, como siempre, realizamos un monitoreo constante de métricas. Es decir, que si nosotros en nuestras páginas vemos una respuesta acorde de los usuarios en esta intervención, podemos acrecentar la misma realizando actividades de complemento SEM. Muy bien, en esta clase hemos validado conocimientos, clasificado información, por lo cual ya estás en condiciones de realizar tu actividad integradora.